Bienvenidos a todos al segundo episodio del programa Malik. Es un placer que estéis hoy junto a nosotros y hoy es un episodio muy importante, ¿verdad, Maggie? Sí. Porque hablamos sobre el alma o en otro sentido lo que se puede definir como emoción o si lo queremos poner un poco más de manera elemental, lo podemos llamar luz. ¿Qué tienes que decirnos del alma y de la emoción? ¿Qué tienes que decirnos tú del alma de la emoción? Prefiero que comiences tú y luego tal vez pueda yo desarrollar, porque creo que es un tema muy general, muy amplio y se pueden decir muchas cosas. Y me gustaría que empieces tú. Vale, pues si quieres vamos a unir al episodio de ayer que tuvimos, que fue un episodio donde hablamos sobre el ser en general. Y bueno, creo que podemos entender el alma o la emoción como un sentimiento vibracional donde tenemos una energía, ¿verdad? Sí. Hablemos de energía. Y esa vibración tiene dos polaridades, siempre, una positiva y otra negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces, cuando tenemos una energía de dos polos, positivo y negativo, siempre tenemos que tener un eje, ¿cierto? Cierto. Bueno, y en base a esto, ¿quieres completar algo? Sí, es que claro, un Vamos. eje con un eje donde puede haber dos polaridades y esas dos polaridades son las que siempre se enfrentan en nuestra condición de humano. Desde mi experiencia, siempre siempre ha habido una lucha entre querer lidiar con energía, con emociones positivas y si podemos definirlo así, si lo vamos a polarizar, con emociones positivas y lidiar con emociones negativas. Y en mi vida, en mi experiencia, siempre ha habido esa lucha constante, ¿no? Comprendo. Entonces, al haber una lucha, ese eje central realmente nunca lo alcanzaba, porque siempre estaba en una lucha de los extremos. Comprendo. Sí que es verdad que yo he observado en el último tiempo que para alcanzar ese punto central, lo que hemos tenido que hacer es dejar de ser adicto a esos químicos que recibimos en el cerebro cuando se trata de tener una alegría desorbitada o un acompañamiento con la tristeza o la melancolía, donde creamos una relación de dependencia y de romanticismo extremo y nos sentimos acompañados, saciando el miedo a la soledad, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad o el miedo A muerte, soledad, enfermedad y se me olvidó la última. ¿Cuál era la Hay última? 4 miedos. Sí, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a la soledad. ¿Ah? ¿Y el último? ¿Cuál era el último? ¿Cuál es el último? La enfermedad, la soledad, la muerte. Que sepáis que se lo estoy dejando a ella porque no me acuerdo tampoco. A ver, vamos a recapitular porque esto es muy importante. 4 miedos principales. Estar Pero solos. fíjate el miedo que tenemos que nos reímos de Miedo a la esto. muerte. Miedo. Ese es el miedo principal. Si tú no tienes miedo a la muerte, ya no tienes miedo a nada, pero por decir está el miedo a la enfermedad, el miedo a la soledad, el miedo a la muerte y el miedo a... Dios mío. Vamos. La enfermedad, la muerte, la soledad y... Dios. Bueno, pues se queda en el aire ese miedo, que no existe, porque para nosotros, en la conciencia, el miedo es una emoción de supervivencia, ¿cierto? Sí. Y ese miedo parece que ha desaparecido, por lo tanto... Si se nos ha olvidado es porque no lo tenemos, claramente. Claramente. Ya hemos sobrepasado ese límite absoluto. Sí, es verdad que el humano tiene que vibrar en la frecuencia de la acción responsable y consciente y no tanto en esa reacción superviviente donde nos dejamos llevar por los instintos primarios y por ese ego animal. Sí. De hecho, bueno, y lo que he estado aprendiendo estos últimos meses contigo es que realmente he pasado toda la vida
nutriéndome de sentimientos y de emociones negativas. Y siempre estaba en ese mismo bucle de nutrirme de eso, ¿no? Digo bien la palabra nutrirme, porque realmente era tóxico. Y realmente esos sentimientos que alimentamos negativos, como la tristeza, la melancolía, el miedo y todo el panel que existe, nosotros lo elegimos. Realmente nosotros lo elegimos. Nosotros decidimos bajar, quedarnos abajo, luego recibir otros estímulos que nos lleven hacia arriba y muy hacia arriba. Y estamos constantemente vibrando en un estímulo u otro sin quedarnos en el centro. Estoy de acuerdo. Y de hecho, he mencionado antes emoción y sentimiento, porque son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la emoción es una energía que tenemos a corto plazo, como por ejemplo estamos en un sentimiento de alegría o de tristeza y es efímero, ¿no? Y a veces el error que cometemos los humanos es que pensamos que somos esa emoción y nos confundimos, ¿no? La emoción es un potencial que debemos usar para crear, es un potencial creativo que pulsa y que nos permite ser creadores y manifestadores en la tierra. Por lo tanto, la diferencia entre emoción y sentimiento es que la emoción es una energía que es a corto plazo y es efímera y que debemos utilizar para tener destellos artísticos y destellos de genialidad. Y el sentimiento es un patrón emocional que normalmente se tiene a largo plazo y que lo observamos como una característica rutinaria en nuestra forma de vivir. Por ejemplo, cuando tú desarrollas tristeza todos los días, al final se deja de pasar de ser una emoción a tener un sentimiento de tristeza. Y aquí sí que podemos hablar sobre la depresión y otras enfermedades mentales que pueden acarrear este tipo de conducta. Me diréis, pero ¿cómo salimos del bucle, ¿no? ¿Cómo salimos del bucle de la negatividad? Porque estamos en un mundo en el que se está apoderando completamente de nosotros. Y para salir de eso, realmente no hay que pensar tampoco que se hace del día a la mañana, porque se requiere de una disciplina interior grandísima. Se requiere de una observación interior grandísima de lo que tienes dentro de ti en cada momento, en cada instante, cada pensamiento que se te atraviesa, darte cuenta de lo que estás pensando, porque la mayoría de las cosas que piensas realmente te vas dando cuenta cuando estás siempre en la negatividad, pues son pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos van a afectar tu estado de ánimo. Y no solo tu estado de ánimo, también la mayoría de personas que hoy vivimos, hoy más del 50% del mundo, está enfermo, físicamente. Y esto es un problema grave que tenemos en el mundo y en la sociedad, porque no podemos dejar pasar esa aluvión de emociones negativas que tenemos todos los días, o como nuestra mente nos habla. Tenemos que mejorar nuestra conducta con nosotros mismos. Yo sé que vosotros sois todos buenos amigos y cuando veis a alguien triste le decís cosas positivas, pero cuando vosotros estáis tristes, ¿os decís cosas positivas a vosotros mismos? ¿Es esa la pregunta? ¿Tenéis un buen diálogo con vosotros? ¿O estáis diciendo, soy un idiota, soy tonto, no debería haber hecho eso? ¿O dejáis un poco de calma y decir, bueno, tengo que aprender de lo que ha pasado para no volver a repetirlo y seguir adelante? Y esto me hace más fuerte. Ese es el cambio que tenemos que hacer. ¿Está bien? Porque no es lo mismo cambiar que transformar. Cambiar es un día a la noche. Cambiar es pasar de 180 grados a 90 grados. Pero transformar realmente es pasar por la esfera completa habiendo transformado cada aspecto de tu ser desde el centro. Porque la virtud que tiene la forma esférica en la geometría es que desde cualquier posición donde te coloques en la esfera puedes ver cualquier punto del espacio y siempre tendrás tendencia a ver el centro. Y por eso concluimos que la esfera pues es la figura geométrica más poderosa por excelencia, sin ninguna duda.
Y por eso la esfera, la Tierra es esférica. Y bueno, y ya pues podemos de hecho concluir ya a modo general de este vídeo, Ujú. si te parece. Perfecto. Y mandar un saludo a todos vosotros. Espero que esta charla os haya gustado. Y bueno, es gratuito darle al botón, suscribirse y darle like, porque no os cuesta nada, ¿eh? A nosotros tampoco nos cuesta nada compartir nuestro amor con vosotros. Y este es el legado que queremos dejar en el programa Malik para construir